Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Nuevamente, ¿verdad? Ya estando acá, eh, como siempre digo, dispuestos y con este privilegio de lo que Dios nos regala de estar acá, compartir su palabra. Es una bendición para nosotros y esperando también de que sea de bendición para la vida de ustedes en esta tarde. Me gustaría empezar con una oración, suplicando la guianza de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, mi Dios amado. Sí, Señor. Te damos las gracias a ti, Padre, primeramente, Dios mío, porque Sí, mi tus Dios. misericordias, Padre, tu amor sobre nuestras vidas, Padre, es tan grande sobremanera, Padre. Señor Dios, no podemos quejar, Padre, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, bendito Dios. Padre, te damos las gracias solamente a ti, Señor amado. Queremos entrar, Padre, con acción de gracias, Padre, reconociendo tu favor sobre cada uno de nosotros, Padre, y merecedores de todo esto, Padre, pero a pesar de todo, Señor amado, de nuestros errores, Padre, reconocemos también, Padre, que te fallamos a cada momento, Padre. Perdónanos, Señor amado, a través de tu Hijo Jesucristo, Padre, para que nosotros, Padre, podamos llegar delante de ti, Padre. Señor amado, te ruego en esta tarde, Padre, por los que se van a conectar, Padre, o los que ya se están conectándose, o los que van a ver más tarde, Padre, de tu palabra, Padre. Te suplico, Dios mío, que seas tú, Señor amado, tomando sus mentes, sus corazones, Padre, todo nuestro ser, nuestro espíritu, Padre, para que esa palabra tuya, ese consejo tuyo, Padre, esa alerta tuya, Padre, sea de beneficio y Padre, que nos ayude, Padre, a que nos podamos proyectar, Padre, a lo que tú siempre tienes para nosotros. Queremos, Padre, cada día, Señor amado, crecer delante de ti. Yo te suplico, Padre, que seas tú quitando todo lo que quiera, Padre, obstaculizar, Padre, tu palabra, lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre, y seas tú, Padre, suavizando nuestros corazones para que esa palabra tuya vaya, Padre, en nuestros corazones, Padre, y pueda crecer, Señor amado, y así, mi Dios amado, dar fruto otra delante de ti, Padre. Te lo rogamos en en esta tarde, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios amado. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, gracias por ahí estar al pendiente del programa, sabiendo de que compartimos la palabra de Dios y pues esperando, ¿verdad?, de que la palabra sea de bendición para nuestras vidas, que podamos abrir nuestros corazones. Yo creo que eh, el hecho que estamos acá, ¿verdad?, de que siempre creo que Dios ha puesto en nuestros corazones el poder compartir su palabra, alertar a un pueblo. Hasta cierto punto, pues Dios nos usa como juntamente acá, tal vez ustedes dirán, y ahora el hermano que siempre lo vemos ya no está. Él por alguna razón que no pudo llegar, pero aquí conmigo me acompaña mi pastor y le dejo el tiempo quizás para que lo salude. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por darnos siempre la oportunidad de poder siempre estar a través de estos medios y poder entrar a sus hogares. Siempre el propósito es de poder edificar cada una de las vidas, poder ser de bendición para cada uno de ustedes, así como la palabra de Dios ha sido para cada uno de nosotros, pues así también queremos siempre edificar y pues ese es el propósito y que todos puedan venir al conocimiento de la verdad que es Cristo. Eso así que es una bendición. Amén, mis amados hermanos, pues estamos contentos y gozosos, ¿verdad? De nuevamente, como les decía, de ya estar ya juntamente allá en su casa, en su trabajo, en donde usted esté, ¿verdad? Quizás manejando, oyendo. Lo importante es que podamos poner ahí dispuestos en la palabra y siempre, como siempre lo hemos dicho y hemos dicho acá de que ahí en su casa, ahí en su teléfono, si usted tiene el alcance de poder compartir con sus amigos, puede hacerlo. Yo sé que, como siempre decimos, ¿verdad? De que tal vez sin pensar usted está compartiendo algo y sus amigos en todo, sus miles de amigos que tienen en Facebook, de alguno de ellos, más de alguno de ellos llegará a los pies de Cristo sin que usted Amén. lo supo, ¿va? De repente un día Dios le dijo, le va a decir, ¿verdad? De que con tan solamente compartir en su red, ¿va? Llegó una persona a los pies de Cristo. Así como a veces compartimos tantos memes, ¿verdad? Y que a veces ni tan edificante, cuanto más la palabra de Dios, que es algo que
no solamente transforma vidas, sino que ofrece una gran salvación. O sea, hay una salida, da una salida para el ser humano. Yo creo que es algo maravilloso que con tan solamente compartir, ¿verdad? Y pues vemos que unos hermanos se están conectando. Aquí tenemos a nuestro hermano Pedro Sebastián, que aquí extrañamos en la iglesia, pero él ahí está ahí el pendiente de esta programación. A nuestra hermana Wendy Martínez también, que ahí está, pues la saludamos en el nombre de Jesús. A Antonio Pocop, te saludamos. Antonio Pocop, ahí siempre saludos a su familia, y a Noé Elías, que también ahí está conectándose. No sé si ahí con usted, pastor, tiene lo mismo o tiene otras personas que quiera saludar, mandar sus saludos. Pues aquí no alcanzo a ver a nadie ahorita por Okay. momentos. Pues como le decimos, ustedes pueden también comentar de lo que vamos a hablar en esta tarde. Yo creo que vamos a seguir con lo que no terminamos la semana pasada. Yo creo que hablar de la palabra de Dios, yo creo que es algo como yo tal vez lo tiene usted también, pastor, de que yo lo miro que es una gotita de agua para nosotros. Amén. No, para Dios una gotita de agua, pero para nosotros es una inmensa que no se acaba. O sea, tanto uno le saca, siempre Dios ahí nos da de su palabra. Cada día aprendemos nuevas cosas, cada día absorbemos de lo que en esa gotita hay, ¿verdad? De tanta riqueza hay, de tanto miel hay ahí, que para la palabra nos endulza, ¿verdad? O sea, nos gusta. No tan solamente nos gusta, como decíamos la semana pasada, pero a lo que voy, hay de tanto que hablar. Y yo creo que en esta tarde, pues vamos a, tal vez ya, como le digo, para entrar de lleno, porque a veces el tiempo en este espacio que tan rápido se va, y necesitamos también aprovechar, ¿verdad? Porque algo estamos predicando, algo estamos anunciando a alguien que dio su vida por las almas, y ahora nos ofrece una salida, nos ofrece un camino para tener la salvación. Entonces, como le digo, para ya insistiéndole que pueda compartir todo esto, pero ya empezando con lo que nos quedamos la semana pasada, tal vez un pequeño repaso tan rápido para los que tal vez no estuvieron en lo que es la semana pasada, perdón. Como tal vez alcanza a ver ahí en su teléfono, en la plataforma, hemos puesto un tema, un buen soldado. Yo creo que estuvimos hablando juntamente con mi hermano Pedro acá, Pedro Sebastián, que al hablar de un soldado, yo creo que usted, como le decía la semana pasada, nos haríamos un cuadro en la mente de un soldado, ¿va? Entonces, nuestra cita bíblica, como les digo, que voy un poco rápido acá, porque esto ya lo dijimos, solo con tal para que ustedes tengan más o menos base de lo que vamos a hablar, de lo que ya habíamos hablado también. Lo encontramos en 2 de Timoteo 2:3, dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Yo creo que no hay mucha explicación sobre la palabra soldado, pero miraba en la Biblia, en el diccionario, lo que es un soldado es un guerrero. Entonces, avanzando un poco, porque como le dije, esto ya lo platicamos juntamente con mi hermano acá. Tenía como 3 puntitos que lo había traído, pero son los que damos en el primero, ni lo terminamos la semana pasada. Entonces, la primera sería, entonces, ¿cómo ser un buen soldado? Eso yo creo que ya juntamente hablamos con mi hermano la semana pasada. Solamente estoy un poco yendo como a 120 millas por hora, estoy rápido para llegar a donde queremos llegar, aterrizar un poco ahí. La primera sería, de tanto lo que hablamos, va, entonces, ¿cómo yo puedo ser un buen soldado? Es que si se fija, esta es la clave, ¿no? En 1 Timoteo 2:3, Pablo le dice a este joven Timoteo: tú como soldado, no le dice. Si fuera así, ¿verdad? Ya cambiaría un poco. Lo que pasa es que ahí le da un cierto rango a este muchacho: tú como buen soldado. Y hablábamos la semana pasada juntamente con mi hermano Pedro, de que él daba el significado de buen, decía de muchas cosas, de valioso. Y yo leía un poquito, estaba leyendo algo sobre un comentario sobre esto. Decía que no puede ir un soldado sin mano, es lo que decía la semana pasada. No puede ir un soldado sin ningún pie, porque no va a poder.
Por eso se le exige que tú como buen soldado, entonces al referirse de esa palabra buen, se tendría que poner ahí, va, que sepa bien su armamento, un montón de cosas, que sea ágil, Amén. que ya practicó, ya puede estar en lo frío, puede estar en mucho calor, donde polvoso, lodoso, habríamos muchas cosas ahí, pero esto ya lo dijimos un poco la semana pasada, porque le dábamos un poquito más énfasis porque no hablaba de un soldado, porque yo creo que vamos en un aumento que cada día queremos crecer. No sé si tiene algo tal vez aportar ahí en esta parte. Sí, creo que dentro de lo que tú decís, pues a poder verlo de una manera como algo completo a lo que tú decías, como un buen soldado, pero tener, creo que dentro para poder llegar a, porque el primer punto considero que tomar la decisión de ser soldado, ¿no? Porque si alguien no toma la decisión, pues definitivamente no podría pasar al siguiente nivel, que sería entonces ser un buen soldado, o sea que tendría que ir ahí sí que como tú decías, en un aumento, tendría que, como nos dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Entonces, creo que esto quiere decir que va a ir escalando, entonces, y esa es la vida de uno como cristiano. O sea, no te vas a quedar como cuando ni muy empezaste. Yo creo que tú puedes recordarte del inicio de tu vida, ¿no? Cuando ni muy empezaste en el Señor, creo que uno puede darse cuenta que las cosas que uno estaba, y como dice anteriormente, que el soldado no se enreda, pero, o sea, es lo primero que uno tiene que tomar la decisión. Entonces de poder definirse uno si quiero ser un soldado o no quiero ser un soldado, ¿verdad? Del Señor. Yo creo que esto para entonces posteriormente llegar a ser un buen soldado. Entonces eso yo lo puedo ver de esa manera porque te digo, sería lo primero tomar la decisión, porque no a cualquiera no te van a meter a la fuerza, ¿verdad? Bueno, antes en nuestro país dice que agarraban a las personas, ¿verdad? La fuerza, quisiera o no quisiera pues servir en la milicia, pues era algo obligatorio, pero yo creo que en Cristo definitivamente no es así, sino que es algo que uno define. Yo quiero tomar la decisión de seguir a Cristo, entonces ya en Cristo viene a ser uno un soldado, pero entonces hay que pasar al siguiente nivel, que entonces vendría a ser como lo que tú dices, un buen soldado. Sí, yo creo que, como usted dice, lamentablemente que en la juventud, ¿verdad? Al pensar en esto, porque va enfocado más a los jóvenes, ¿no? También va para todos, ¿verdad? Sí, Pero el amén. enfoque está como que en los jóvenes, de que el hecho de pensar de venir a la iglesia, yo ya soy, por decirlo así, un buen soldado. Mm, Muchos vienen a la iglesia, pero no tienen un cambio en su vida, o sea, entonces, no está dando la estatura, la medida, si lo podría llamar de esa manera, de un exacto. soldado quizás, de ahora ni mucho menos hablar de un buen soldado. Entonces, ponía de ejemplo, la semana pasada es como alguien de un equipo, ¿verdad? Como decía que tanto lo vemos en un equipo de fútbol de 11 jugadores, siempre hay alguien que como que resalta, ¿no? Que es bueno para jugar y uno dice Exacto. que yo quiero hacer como él, no sé cómo lo hace, como gambetea, pero mete goles, siempre sale con sus tres goles, ¿va? Con que no sea como Guatemala, ¿no? Porque ahí Yo sí creo le que meten hasta 20. tú eras buen jugador, ¿no? Porque ¿qué quiere decir gambetea? Vamos, o sea, ya te sabes qué quiere decir. Ay, Ay, Dios, sí. Entonces, vemos de que, o sea, uno siempre hay una etapa, o sea, va en algo. exacto. Entonces, pues viene de que, o sea, insistimos y anhelamos, va, de que los jóvenes de Fe y Unción y de otras iglesias, que es la iglesia de Cristo, va, Amén. jóvenes que tengan esa espada en la mano, listo, va, peleando la buena batalla, ¿no? O sea, nada que nos retrocedemos, ay, que tengo miedo, ay, ni sé cómo el arma lo tiene al revés o el machete lo tiene no exactamente como debe ir. O sea, no es así. Tenemos que llegar tenemos que avanzar. Entonces, como le dije, tal vez para avanzar, porque como le dije, y esto ya habíamos dicho, eh, entonces llegaríamos a preguntar, entonces, yo quiero ser un buen soldado. Sí, todos anhelamos ser eso, ¿verdad? Porque a eso fuimos llamados. Entonces, ¿cómo llegamos Amén. a ser un buen soldado en este caso? Entonces, como decía la semana pasada, como buen soldado, el soldado de Cristo conoce bien las escrituras, conoce bien de autoridad. Yo creo que de aquí hablaríamos un montón de esto, pero como le dije, solo para contar de avanzar un poco, como dice acá, como buen soldado, el soldado de Cristo conoce bien las escrituras, conoce Amén. bien de autoridad.
Yo creo que ponía de ejemplo, ¿verdad? La semana pasada, juntamente con mi hermano Pedrito, imagínense el capitán, ¿va? Nuestro capitán de nosotros, hablando espiritualmente, que es Dios, definitivamente, y nosotros somos sus soldados que vamos detrás de él. Pero imagínense, hablando en lo literal, en lo que es aquí en la tierra, ¿verdad? Ujú. Imagínense que todos quieren dar órdenes, que no reconocen autoridad. Decía que uno decía, vamos para allá, vamos para acá, todos van a querer mandarse, ¿no? Sí, sí. Mientras que el capitán trae una estrategia que cómo ir a pelear, pero los Amén. soldados todos quieren dar órdenes para allá, para allá, para allá. Entonces, yo creo que aquí tenemos que conocer bien las escrituras, que es lo vital para nosotros los jóvenes, pero Amén. también hay que someterse, si ni a su papá, ni al pastor, ni a los líderes se somete. Ahora, imagínense cómo se va a someterse al que no ve. Exacto. No Así sé si es. tiene algo que aportar ahí. Sí, yo creo que al respecto, pues yo creo que por eso, al hablar al principio de cómo poder ser un buen soldado y al respecto de entonces de lo que tú decías al principio, de se habla de una excelencia. Yo creo que cuando alguien aprende a hacer las cosas con excelencia delante del Señor, eso te quiere dar a entender que entonces vas en un avance entonces y vas entendiendo muchas cosas que se te va abriendo el entendimiento, el Dios a través de las escrituras te va abriendo el entendimiento y entonces empezás a entender de que para poder llegar a ser un buen soldado, pues hay requisitos también. Entonces, dentro de esos requisitos hay que saber, hay que conocerlos. Y yo creo que dentro de esos requisitos, pues como tú decías al respecto, que una de ellas, pues tendríamos que aprender a conocer bien las escrituras. Y si aprendemos perdón, a conocer bien las escrituras, entonces eso quiere decir que vamos de alguna manera como parte del armamento que también nosotros vamos teniendo que aprender a usarlo, como te decía, hablándose en nosotros como cristianos, pero poner ejemplo a la milicia terrenal. Creo que de alguna manera ellos tienen que tener un entrenamiento, es un gran proceso, ¿no? Pero dentro de ello, pues hay que de alguna manera a conocer cuáles son los requisitos y poder entonces aprender a cómo poder entonces vas a aprender a desarrollar lo que concierne a lo que te toca hacer como soldado también. Amén, sí. Yo creo que en toda la milicia, en todo lo que es acá, en lo terrenal, ¿verdad? Hasta cierto punto hay horas para levantarse. Amén. Imagínense que se diga todos a las 5 de la mañana los quiero, no sé, ya en fila, ¿no? Para empezar a trotarse, no sé, a calentarse. Ujú. No, pero a mí a las 5 me hace daño, yo quiero levantarme hasta las 9. O sea, Ajá. no puede, o sea, ahí usted se mete a eso, tiene que hacerlo y ve que se necesita como alguien como rudo, algo fuerte que tiene que estar, porque si Exacto. no, con el frío va, todos amanece el otro día, ¿va? O sea, Amén. es algo que hay requisitos, se necesita esfuerzo, se necesitan muchas cosas para hacer esto. Entonces miraba, como le decía hace ratito, leía como buen soldado, el soldado de Cristo conoce bien las escrituras, conoce bien de autoridad. Y fíjese que en Josué 1:9, algo que me llamaba la atención de ahí, yo creo que tomé esto, algo que todos lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que de esta historia todo el mundo casi lo sabe. En Josué 1:8 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. ¿Para qué? Amén. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces decía yo, juntamente con el hermano aquí, Pedro, de que va incluido sus batallas, va incluido lo que tenía que conquistar, va incluido todo, todo. Amén. Porque ahí dice todo. Entonces se tenía que enfrentar. Entonces venía a mi mente, entonces, ¿cómo hacemos nosotros entonces para ser un buen soldado? La palabra, como les ponía de ejemplo hace ratito, conoce bien las escrituras. Amén. Entonces, Josué, lo conocemos, como decía la semana pasada, conquistó muchas, muchas tierras, aunque se les fue una de las manos, pero o sea, tendría que ver qué fue el error que él cometió, ¿ah? Pero o sea, conquistó varias, es un ejemplo para nosotros. Entonces, me da un poco la luz acá de que alguien que quiera ser un buen soldado, tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Definitivamente, no hay dónde para ir, porque por eso ahí viene el fracaso, ¿va? Viene el fracaso, un ejemplo tan fácil de ponerlo, un muchacho en la escuela, ¿tú eres cristiano?
¿De vergüenza? No, no es cristiano. O sea, se avergüenza de llamar cristiano porque sabe que está dado a que le empiezan a hacer bullying, burla, ¿no? Bullying es en inglés, ya se me está saliendo en inglés aquí, pastor, y es burla. Ah, sí, sí. O sea, se siente como que así, intimado, como que se siente así. No tienen, todavía no da la estatura para hacer eso. Entonces, en el 1:9 dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo entonces nosotros tendremos que hacer un buen soldado? Conocer las escrituras. Yo creo que la escritura es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada. La Amén. palabra es el arma en nuestras manos. No sé si... Sí, en este caso pues hay que ser diestro para eso, pues hay que, para poder ser diestro en tu arma, pues tenés que conocerla, que tenés que saberla usar, pero si no la sabes usar, pues yo creo que ese va a ser un problema para un soldado, porque entonces en lugar de poder entonces de alguna manera poder confrontar a sus enemigos o a su enemigo prácticamente, entonces el arma puede hacer que sea el mismo instrumento para que le puedan quitar la vida a él. Entonces dentro de lo que tú decís, pues esto yo creo que en cuanto se habla de veces a los que apenas están empezando en el Evangelio, ¿verdad? Apenas están empezando a conocer, pero yo creo que los que van avanzando en el Señor, creo que de alguna manera tienen que aprender a usar las escrituras, pero creo que también hay, para poder aprender a usar el arma, hay que saber quién es tu enemigo también. ¿Quién es tu enemigo? Yo creo que si aprende uno a conocer quién es el enemigo, entonces creo que empezamos a entender de que en cuanto dice la misma palabra, ¿verdad? Que dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, cuando uno entiende eso, entonces también la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces cuando uno aprende pues a conocer, creo, el arma que como dicen tiene una arma de 66 municiones, ¿verdad? 66 libros en la mano, y el que no lo sabe usar, pues cómo va a poder de alguna manera poder confrontar a su enemigo, y ni conoce al enemigo. Entonces ese sería un fracaso en la vida como cristianos, por el cual creo que a veces por eso se está un tiempo en la iglesia buscando a Dios, y al rato entonces viene el enemigo, como no aprendió a conocer a su adversario, a su enemigo, entonces por eso viene el enemigo, y como no sabía, no conocía cómo usar su arma, entonces por eso vino el enemigo y destruyó su vida. Amén. Yo creo que lo que dice, estuvimos hablando juntamente con nuestro hermano Pedro la semana pasada, que él decía, hay que conocer al enemigo, y es cierto. Yo creo que sería otro tema de que cuáles son las estrategias que se usa para el enemigo, ¿verdad? Exacto. Porque él decía todo eso también de que hay que conocer al enemigo, sin duda que sí, hay que conocerlo. Hay que saber también cómo hacer las estrategias. Fíjense que una de ellas, pues le decía a él, ¿verdad? De que eh, eh, Moisés, ¿no? No estoy mal, sí, sí, Moisés manda a los 12 espías, ¿no? Para que vayan a Exacto. ver allá, a explorar qué hay allá. Entonces Ujú. son estrategias. Y igual aquí en la tierra, ¿no? Los que van a ir a pelear allá deben saber cuántos son los que están allá en su contra. Porque si hay 200 y se van 10 a pelear con ellos, no, pues una carnada, ¿no? O sea, Exacto. y el capitán dando órdenes, no, allá hay 200, mejor que vayan 250, un ejemplo, ¿no? O sea, sabe. Y nosotros, nuestro capitán, o sea, el que va enfrente de nosotros es Dios. Él sabe, nos deja las escrituras acá, nos da la fórmula que cómo vamos a conquistar. El problema que tal vez nosotros, porque ahí caemos, ¿verdad? De que a los jóvenes tal vez sabemos la Biblia de pasta a pasta, pero como dice acá, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. Yo creo que ese es el mayor problema de nosotros en esta Amén. parte, ponlo en práctica. Pero si al hacer esto, entonces nosotros conquistaremos estrategia, quien sea el enemigo que se enfrente. Como nosotros no somos los que vamos a pelear, va primero Dios delante de nosotros,
y pues nos ha ayudado, ya nos adiestró, ya nos enseñó cómo debe ser. Entonces, con la ayuda de Él, vamos a ser más que vencedores sobre todas las cosas. Entonces, para ser un buen soldado, entonces, la palabra. Yo lo Amén. que tal vez digo, la palabra, sin duda la palabra y tener autoridad, saber de autoridad, perdón, saber estar debajo de alguien, como decía, si no puede perdonar a su hermano que lo mira, que si no puede tal vez hacer las paces con la tal persona, y hablando de verdad que nuestras luchas no son carnales. Ahora, ¿cómo va a ser con algo espiritual, no? Amén. Con los espíritus es algo imposible, no se va a poder. Como dice Dios, ¿verdad? Si no amas al que ves, ¿cómo me decís que me amas a mí que no me ves? Exacto. Entonces es lo mismo. Si no puede pelear algo ahí un soldado, hablando de esta manera, no puede hacer las paces con su hermano aquí en la tierra, en la congregación. Ahora, ¿cómo va a pelear decir que puede ganar una batalla en lo espiritual, sabiendo que ahí no se basa por mis sentimientos, no se basa porque que yo soy gordo, o alto, o flaco, o no sé. No, ahí ya no va esas cosas ahí. Entonces, para ser un buen soldado, en mi criterio, lo que alcanzo a ver acá, lo que traje, la palabra de Dios. Amén. Es que eso nos va a llevar, mis amados hermanos, y vamos a ver más, continuando. ¿Por qué les digo que la palabra? Porque fíjense que traje algo que todo el mundo lo sabe, para que tal vez no nos perdamos lo que quiero trasladar. En Daniel 6:13 dice, entonces dijeron, pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece de la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Los que saben la historia, pues ya tal vez tendrán la idea. Esto fue un decreto, ¿verdad? De que no podían adorar a otro Dios, menos la estatua, ¿no? Entonces, la estatua, si no estoy mal. Más que solamente la estatua. Sí, la estatua, perdón, ya se me estaba yo confundiendo acá. Pero ¿qué hizo Daniel? Porque alguien que estuviera ahí diría, no, pues mi vida corre peligro, ¿va? No, pues entonces ya no oro yo, porque él venía con una dieta espiritual, venía con una dieta espiritual cuando se enfrentó a este caso, ni qué caso se le hizo estorbar, no, él continuó. Él no le Amén. importó que decretaran lo que dijeran, él ya se había avanzado ya tenía bien en su armamento, no se achicopaló, como dicen todos, ¿va? No se asustó, no tuvo miedo para nada. Al contrario, él empezó a hacer lo mismo. Entonces me hace ver a un joven que podría decir que un buen soldado, o sea, alguien que está Amén. dispuesto a la guerra, darlo todo, sabiendo, ¿qué dice el primero que leímos allá arriba? Debes estar dispuesto que vas a sufrir por él. Amén. Y pues usted sabe lo que le pasó a él. Entonces, pero vemos el respaldo de Dios. Y ahí mismo en Daniel 6:10, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Entonces, vemos que un buen soldado no se echa para atrás de lo que el enemigo pueda levantar, lo que el enemigo Amén. podrá poner en su camino, lo que el enemigo quiera hacerle. Un buen soldado nunca se echa para atrás. Algo que Amén. alcanzo a ver acá, nunca se echa para atrás, porque de lo contrario sería, tal vez diría de ahorita, sería un mal ejemplo, ¿va? De que leeríamos que no, cuando escuchó Daniel se escondió, se fue a una cueva. Huido O prácticamente. o no, pues ya tal vez ahí, no, pues aquel se echó, no se echó para atrás, va. Sí, en este caso también, como tú decías, hay un versículo en Lucas 7:8 al respecto de un soldado, como tú decías, de que el soldado tiene que, aunque yo considero que tendría que ser, podría ser una de las características, ¿no? Que aprende a reconocer autoridad. En cuanto a aquel soldado se le acerca al Señor Jesús, cuando dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y dice, y a mi siervo, haz esto y lo hacen.
Entonces, es lo que tú decías al respecto, que tiene que aprender. Si aprende a reconocer autoridad, pues también en algún momento va a llegar conforme a su superación, va a ir también en algún momento le van a delegar autoridad también. Pero alguien que no aprenda a reconocer autoridad, como tú decías, pues entonces no va a llegar a ese nivel. Yo creo que es por eso estamos hablando de los niveles. Y yo, como te digo, creo que tal vez a los hermanos que tal vez están empezando en el Evangelio y que están tratando de caminar cada día conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, creo que entonces podemos ir viendo cuál es el avance de ellos, poder ir viendo cuál es el avance de ellos y pues claro, ya pues ver las características, ¿verdad? Porque yo considero que al ver las características, entonces ahí uno se puede identificar si en realidad tengo las características de un buen soldado o de un soldado para poder posteriormente también llegar a ser un buen soldado también, ¿verdad? Y como también te decía anteriormente, es de tener que saber conocer con quién te vas a confrontar. Porque entonces la Biblia nos enseña de que hay un enemigo, hay un adversario y tener que entender que aún nuestro adversario anda como león rugiente, dice, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Se habla del tentador, del maligno, de la serpiente antigua y pues con tantas cosas que uno tiene que aprenderlo a conocer y que si uno no lo aprende a conocer, pues entonces creo que de alguna manera es por eso que a veces se van perdiendo las batallas, porque no se aprende a conocer y creo que cuando se aprende a conocer entonces a nuestro adversario, entonces eso quiere decir que vamos a sabernos confrontar y como tú decías, saber usar o tener el conocimiento de la palabra para que entonces así pues en cuanto nos toque presentarnos al terreno, ¿verdad? Del enemigo, porque ahí sí que, bueno, hay muchas cosas que se pudieran hablar al respecto, ¿verdad? Pero creo que uno va aprendiendo y nuestros hermanos, pues yo sé que con la ayuda de Dios, pues van a salir hacia adelante, van a avanzar en el nombre de Jesús. Y yo creo que, mira, hay una de las cosas que me llama la atención porque los soldados tienen algo muy bonito, porque los soldados no se dejan tirados los unos con los otros. Yo creo que podría ser prácticamente también de las características, ¿no? Que también podría tener un soldado. Y siempre si algo nosotros hemos tenido, mira, mi hombro está para ti. ¿Verdad? Yo creo que nos vamos a poner el hombro, todos vamos en un camino y yo creo que este camino no es fácil, como tú decías anteriormente, que hay que sufrir. O sea, se habla de sufrimiento, tener que meterte a terrenos en donde a veces uno no los conoce, pero hay que conocerlos, uno los va conociendo y que Cristo en este caso, que es el capitán, ¿verdad? Es el que nos va entonces enseñando. No sé si querés saludar a algunos más ahí, porque creo que hay algunos otros hermanos Sí, más, ¿verdad? miro que se están conectando otros hermanos y pues los saludamos a nuestra hermana Yulisa Cifuentes. Hola, bendiciones, Amén, dice, pues la bendecimos. A amén, nuestro hermano Israel Pu, que está amén, viendo, también igual saludamos. A amén, nuestra hermana Kelita, a Arnoldo Chun Elías, a nuestro hermano Edgar Hernández, Alberto Rodríguez, nos manda bendiciones, hermano. Lo amén. bendecimos, mi hermano Alberto, lo Dios lo bendiga, extrañamos, amén, ya ratos de no verte y pues te extrañamos esperando de que amén, algún día nos podrás visitar, ¿verdad? Aquí amén, estamos con los brazos abiertos, te apreciamos mucho y pues te amén. animamos a que sigas las cosas. Dios tiene mayores cosas para ti. Algo que pues animamos, ¿verdad? De que a los jóvenes que luchen, porque el enemigo pues eso es lo que quiere hacer, va a tumbar a esta juventud. ¿Para Sí, qué? Para que esta generación se queda desaparecida. Yo creo que eso es lo que busca el enemigo, pero en el nombre de Jesús, que jóvenes que tal vez están batallando, quieren levantarse, o jóvenes amén, que quieren aún más allá arriba, o jóvenes que todavía no han llegado a los pies de Cristo, que podamos hacer algo, un cambio, podamos ir a otro nivel, porque si, como usted decía, de que el soldado, una de sus características, ¿verdad? De que como usted decía, que siempre se ayudan, ¿no? amén. Porque nunca, yo no he visto a un grupo de soldados que son de la misma, perdón, que es del mismo grupo, que entre ellos mismos se empiezan a matar, ¿verdad? Ujú, Si lo traigamos en lo espiritual, o sea, nosotros no estamos para aquí
que me llevo mal contra mi amigo, mi amiga, una muchacha, un muchacho. No, al contrario, nosotros tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que soportarnos los unos con los otros, Amén. porque como buen soldado no estamos, si vemos que el otro ya está por caer, hay que levantarlo. Si alguien me hizo daño a mí, que tal vez lo hizo a propósito o no, quién sabe, pero como buen soldado, entonces aquí agarro mi pistola, le doy uno de unos ahorita que se queda ahí. No, es que Dios no nos ha llamado para eso, Dios nos ha llamado a poder, cierto punto, a restaurarnos Amén. entre nosotros mismos, porque un grupo de soldados, ellos no se matan entre ellos mismos, al contrario, se protejan. Se Si hay alguien protegen que eso. se quedó herido, pues entre dos va y tápenlo, entre dos a arrastrarlo para llevarlo a otro lado. Esa es la estrategia de ellos. Entonces, vemos de que como buen soldado, nosotros como hijos de Dios, tenemos que avanzar, porque el punto es que, mis amados hermanos, como decía la semana pasada, el punto centro de nuestra prédica está en 1 Timoteo 2:13, donde dice, nuevamente lo leo: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Es que Amén. nadie, pastor, va a querer, o sea, como que alguien diga, ay, ¿cómo quiero yo sufrir este año? Porque, no por trabajo, no por las cosas de Dios, ¿verdad? Como que alguien dijera, ay, ¿cómo yo quisiera sufrir? Nadie desea el sufrimiento. Exacto. Pero si algo dijo Dios, por eso, Jesús, perdón, por eso nosotros, yo creo que muchos predican, venga a los pies de Cristo y si usted sea cristiano, ya no va a tener ningún problema. Diría que es una mentira, porque a base bíblico dice que nosotros en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Así O es. sea, ahí no hay escapatoria, hermano. ¿Será que yo llego a la iglesia, todos mis problemas ya no va a existir? No va a existir, pero algo nos dice Dios y eso lo dijo Jesús, va. Pero confiad, es que aquí está la clave, confiad. Yo creo que esa es Amén. la clave. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad. Entonces, al meternos a un campo de batalla, hay que sufrir. Definitivamente no hay donde que agarrar, hay que sufrir. Pero como vuelvo a insistir, tenemos que confiar. Amén. Entonces, en 1 Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, las cosas te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumple con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Amén. Ok, antes serás como un buen soldado que sabe pelear. Si cumples con ellas, volvamos a insistir, lo mismo como en el caso de Josué, ¿va? Si no se aparte de ti la palabra de Dios, entonces vas a ser un buen soldado. Entonces, o sea, insisto demasiado, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tenemos que guardarla, estudiarla, memorizarla, pero entre todo eso, practicarla. Yo Amén. creo que tal vez esa, practicarla, ¿no? Sí, y yo creo que fíjate que como tú decías, porque es como tú decías al principio también respecto hablándose de la milicia terrenal. Creo que en la milicia terrenal hay algunos aspectos que se puedan considerar que dentro de ellos podría ser ponerle que hay quienes que desertan porque no les pareció todo lo que usualmente ahí se da, pues todo lo que tienen que sufrir, lo que tienen que pasar, lo que tienen que tener que ellos de alguna manera hacer, qué cosa que ni a veces ni acostumbrados estuvieron. Entonces, pero hay otra cosa también que cuando hay quienes que pasan entonces todo el proceso, entonces porque es lo mismo en el cristianismo, o sea, uno tiene que entender de que hay un proceso en la vida y hay que irlo superando, por eso poníamos ese también versículo, ¿no? Cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero también el enemigo va a buscar de una u otra manera cómo querer destruir, cómo querer matar, cómo querer derribar a un soldado, porque entonces si sabe que le va a pegar a un soldado, entonces sabe que va a ir ganando una batalla. Entonces creo que de alguna manera nosotros tenemos que entender que el enemigo va a usar cualquier método para querer entonces venir y destruirnos. Va a usar hasta el que tiene uno muchas veces a la par o el que tiene uno muchas veces alrededor o a los que uno menos se imagina. Entonces, cosa que definitivamente pues uno tiene que ir entendiendo y tiene que ir analizando, percibiendo uno lo espiritual y decir, este ataque yo sé que no viene de mi hermano, sino que sé que el enemigo lo está usando para entonces querer venir a destruir mi vida. Entonces son cosas
que uno las tiene que considerar, porque yo creo que una de las cosas, como tú decías, que el que no le gusta el sufrimiento va a decir, ah, no, pues entonces va a decir, no, pues estaba mejor yo en el mundo que estar en Cristo, ¿verdad? Porque pensaba que las cosas no eran de otra manera, como tú decías, que alguien venga y le venga predicando y decirle, mire, el evangelio es color de rosa, usted pare de sufrir, ya no va a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces yo creo que no es así. Entonces uno aprende a conocer, entonces las estrategias del enemigo, empieza uno a ver de qué manera va a operar el enemigo para querernos de alguna manera venir y van a venir ataques, van a venir de una, de otra manera, pero creo que no vamos a ser destruidos por el enemigo no va a poder con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las cosas, nosotros, nuestro capitán nos ha, de alguna manera, en sí nos ha capacitado a nosotros para poder hacer entonces lo que tenemos que hacer como buen soldado. Amén. Sí, yo creo que definitivamente nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, como jovencitas, que las jovencitas, ¿verdad? Dios nos ha llamado a que nos está instruyendo a que cómo debemos de pelear, a que cómo debemos de agarrar nuestros armamentos. Amén. Entonces, vemos que entonces para ser un buen soldado es que necesitamos guardar la palabra. Necesitamos Amén. conocernos quién está sobre nosotros. Entonces, obedeciendo, todo nos va a ir bien. Entonces, pasando al otro punto, quizás para avanzando, las características de un soldado. Eh, Tal vez podría nombrar unas ciertas, mantener un buen estado físico, decidido, sabio, prudente, inteligente, pues que le gusta orar, ayunar, ¿verdad? Todo eso. Y algo Amén. que miraba de lo que es de un soldado decidido, ¿verdad? Alguien que, como dice en los evangelios, ¿verdad? De que el que quiera seguir, pues niéguese a sí mismo y sígueme. O sea, ya es alguien Amén. que se tiene que decidirse solo, no lo van a llevar arrastrando que vamos a la iglesia, hombre, por favor, acepte a Cristo, hombre. No, yo creo que eso no va aquí. Amén. Entonces, alguien que tiene que decidirse una persona y alguien que es decidido, ya hablándose de alguien, de un soldado decidido, da la vida por todo, Amén. da la vida por todo, no importando lo que, si alguien vemos tan bien notorio a Cristo, ¿no? O sea, Amén. se vino acá en la tierra decidido a morirse por nosotros. Porque imagínense si él se hubiera dicho, no, pues mejor ya no va. No, él no hizo así, o sea, venía lo que venía. Nosotros pusimos los pies en el campo de arado y ya no estamos no me regreso, ¿va? Porque como que aquí no, estamos decididos, nos vamos a enfrentar a lo que quien sea, estamos decididos porque ya pues de alguna manera Dios a través de su palabra ya nos empezó a dar armamentos, ya ahora ya no por nuestras fuerzas, sino que porque Dios nos ha impulsado, nos ha animado, nos ha exhortado, ya ahora hay una fuerza en nosotros que fuerza no es fuerza humana, sino que la fuerza divina. Entonces, Amén. veo algo en 1 Samuel, dice 17:45, pero David le contestó, y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Pero todos los demás no se decidían. Tenían miedo, ay no, yo no, porque me va a matar, ¿va? Ujú. Pero se decidió, o sea, estaba decidido a dar la vida por él. Pero algo que me llama la atención, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. O sea, él ya de antemano ya sabía la escritura, por eso le Amén. ponía, o sea, ¿cómo llegar a ser un buen soldado? La palabra. O sea, nosotros que llegamos a un campo de batalla que nos enfrenta un Goliat, no vamos a salir corriendo, Así es. ya estamos decididos, ya estamos en el campo de batalla, pero de antemano ya habíamos leído las escrituras, ya nuestro Padre Espiritual ya nos había dado sus instrucciones y ya ni hablar de nuestro Padre Espiritual, que es la palabra que siempre nos insta cómo debemos de pelear las estrategias. Entonces, ya no, me imagino que hay muchos, pienso un poquito de que hay muchos jóvenes que llegaron a ese campo de batalla, se enfrentaron a Goliat, pues quizás fueron degollados. Quizás de ahí se acabó. O quizás fueron azotados y ya no pueden levantarse. Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? De que tal vez
perdieron tal batalla. En el nombre de Jesús, para esto es que ustedes están ahí escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar un aliento más, para restaurar. ¿Para qué? Amén. Para que para la próxima que se enfrente a ese Goliat, no vamos a tener miedo a ese tal Goliat, no, sino que yo vengo en el nombre de Jesús, porque ahora sí ya vengo preparado, ¿verdad? Ya vengo Amén. con mis Amén. Así es. armamentos a darte, ¿no? Amén. Sí, yo creo que todo depende pues también del apoyo, como tú decías, nosotros yo creo que este fue un enfoque, ¿verdad? En sí también al respecto, porque hay muchos que definitivamente en el caminar pues del Evangelio se confrontaron con situaciones difíciles, ahí sí que como tú decías, con el Goliat, que no supieron de alguna manera pelear la batalla y, pues quizás se dio una oportunidad al enemigo para querer venir a destruir a un soldado, y máxime cuando no hay el apoyo, como decía anteriormente, de que alguien venga y le diga, ¿sabe qué, hermanos? Échele ganas, sígase adelante, avancemos. Yo sé que la vida como cristiano no es fácil y como soldados pues vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, pero yo creo que este es el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ese es el propósito por el cual también el Señor nos ha permitido pues también llevar a cabo esta programación, porque también es de levantar al caído, fortalecer al débil, salvar al perdido. Cree que ese es el propósito, ¿verdad? Por el cual entonces surgió también este programa, porque sabemos que hay mucha necesidad, y yo creo que es lo que estamos haciendo, no dejar tirado a nadie, sino al contrario, decirle, hey, ahí están nuestros hombros, echémosle ganas, levántese, vamos hacia adelante, no importa cómo el enemigo vino a tratar de quererlo tirar, destruir, no, sino nosotros no vamos a venir a juzgarlo, a condenarlo, no, al contrario, le vamos a decir, darle la mano, ponerle el hombro, decirle, vamos hacia adelante, sabiendo de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y yo creo que ese es el propósito, de levantar a todos aquellos que el enemigo vino en cuanto quizás fue grande la batalla, fue grande la lucha que vino sobre la vida de alguno de ustedes, y consideramos que para eso el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Para poder decirle que sí se puede en el nombre de Jesús, que se levanten en el nombre de Jesús dentro del propósito que Dios tiene para su vida, que Dios lo va a cumplir, y usted va a mirar cosas gloriosas de parte de Dios, y va a decir que entonces con un propósito a veces Dios permite las cosas para poder entonces venir y a otros también levantarlos, como tú decías, David. Yo creo que David es un ejemplo muy, muy, muy tremendo, porque dentro de las características que tenía era un joven valiente, un joven bien valiente, porque presentarse ante un gigante, un pequeñito, pero como tú decías, no iba en su nombre, sino que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces conocía quién era el que estaba al frente de él. Entonces, y porque sabía, entonces ahora también, no sé si estoy mal cuando, aunque es un canto también, ¿verdad? Cuando dice que no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Entonces, ahora nosotros entendemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y mira, dentro de las otras características es que también es una persona o es un soldado que no es de doble ánimo. Es como lo que eligieron a se me fue el nombre, a Gedeón, ¿no? Cuando les dijeron a que escogieran a los soldados. O sea, vienen, ¿saben qué? Van a tener que escoger a soldados para batallar. O sea, le dieron las características o las cualidades de quienes iban a ir a pelear, quienes iban a confrontar la batalla. Tenían un número grande, se quedó con 300. Entonces, al final, pues el Señor dijo, no van a hacer esos de doble ánimo, porque entonces esos de doble ánimo, entonces van a venir y van a hacer que los otros también les metan miedo, ¿verdad? Los de doble ánimo a los otros. Entonces no, van a ir los que son valientes, los que están decididos a vivir o morir. Entonces yo creo que ese es el punto también, gente esforzada. Y como te digo, yo sé que aunque alguien ha avanzado como soldado, pero en sí las batallas son fuertes también. Eso hay que entenderlo, que las batallas son fuertes, y no porque en realidad no sea valiente, sino como te digo, también entender que hay quienes que necesitan también el apoyo, como de cubrirle las espaldas cuando es herido, levantarlo y decirle, vamos, sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Yo creo que pues la palabra nos hace a que nos infunde ánimo. Dios es el que nos mete ánimo a enfrentar, como usted dice, que no es por nuestras fuerzas, sino que Amén. es por
el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Amén. vemos, ¿verdad?, de que ya pasando al otro punto, entonces el propósito de que Dios nos llama a nosotros a que seamos soldados, eh, como le digo, ya avanzando un poco ya más rápido, en Efesios 6:11 dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así, este es el punto, y así podrán resistir los ataques del diablo. Es el Amén. propósito de que Dios nos llama a que seamos buen soldados. ¿Para qué? Para que pongamos nuestro escudo, ¿verdad? Y el enemigo puede hacer lo que quiera hacer, nosotros ahí resistiendo los ataques del enemigo. Y ahí dice Amén. que se va a huir de nosotros. Pero, ¿por qué? Porque si imagínense que si no resistimos, pues no vamos a Amén. poder soportar los ataques del enemigo. Entonces, el propósito de Dios para que nosotros seamos buenos soldados es que podamos resistir, y a resistirla vamos a ganar esa batalla. Entonces, poder decir, oh, es un buen soldado. Ya Amén. sabe resistir los ataques del enemigo. Porque de entradita nos da y boom, nos tira, ¿no? No, pues todavía no resiste, no sabe, no tiene. Entonces, el propósito es para que diga, protéjense con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir al diablo, los ataques del diablo. En Josué 1:6 dice, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometía a sus antepasados. Yo creo que el hecho que el propósito de ser soldados es que conquistamos terreno. Yo creo que Amén. esa es, o sea, no vamos a estar ahí, ¿verdad? No, allá no se puede, está muy lejos, está muy grande, son grandes los que viven ahí, son estos gigantes. No, el propósito de Dios es que para que conquistemos terreno, como decía la Amén. semana pasada, quizás su familia no está bien, no está recta, entonces hay que conquistarlo para que se enderece. Campos que el enemigo ha venido ganando de una familia, también igual, Sí. o hablando individualmente, no tan familiar, sino que individualmente, que ha venido comiendo parte de nuestra vida. Entonces hay que conquistar esos terrenos. Es el propósito de Dios para nosotros. Pero Amén. dice, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe el pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Si no estoy mal, ¿en qué parte de la Biblia dice? Creo que en Efesios, donde dice que de antemano ya nos bendijo Dios. Amén. Ya nos bendijo. O sea, no nos va a bendecir, ya nos Somos bendijo. bendecidos. Ajá, ya nos ha bendecido con las bendiciones celestiales. Entonces, o sea, tenemos que pelear, tenemos que pelear. Y dice Josué 1:7, solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vaya. Entonces, una de ellas, pues tal vez vendría a mi mente, va, de que el propósito de Dios para que seamos un buen soldado es que en el campo de batalla no, que nadie se muera ahí. O Así sea, es. ¿por qué? Porque al guardar todo de antemano la palabra de Dios, dice, y te irá bien por donde quiera que vayas. Y tú eres quien vas a meter a tu familia, o tú mismo vas a conquistar esos terrenos, tú mismo. Pero, o sea, pero de antemano hay algo que hacer, hay que ser fuerte, hay que ser valiente, hay que poner esa armadura que Dios nos ha dado, Amén. protegerse y entonces resistir al enemigo para que cuando Él empiece a dar sus ataques, nosotros podamos resistir esos ataques, ¿verdad? Amén. Sí, yo creo que al respecto, por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Claro, esto aplicándolo de alguna manera, creo que uno tiene que aprender a resistir, como lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Y como tú decías, el armamento es muy importante ponérselo uno. O sea, que tengas la palabra en tu mente, en tu corazón, que contra todo ataque el enemigo entonces no va a poder afectar tu vida. ¿Por qué? Porque es de la misma manera como el Señor Jesucristo venció al enemigo en la tentación, ¿verdad? Porque Él le presentó todo lo que, por eso dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los asuntos del mundo, de la vida, si no estoy mal cuando dice ese versículo. Pero entonces creo que el enemigo siempre busca de cómo envolvernos a nosotros en algo que nos va a apartar de Dios, que nos va a apartar de lo que nos toca a nosotros hacer. Por eso el Señor Jesucristo, dentro de las tentaciones o de la tentación que el enemigo le vino a poner, presentar las cosas del mundo, la riqueza, la fama, la lana y la dama, como dice, ¿verdad? El apóstol.
Entonces creo que de alguna manera el enemigo siempre busca cómo entonces, pero ¿qué usó el Señor? La espada. Usó la espada, con la palabra le vino y también le daba, ¿verdad? Al enemigo y lo destruyó de esa manera. Entonces creo que dentro de lo que uno tiene que tener en cuenta dentro del propósito de Dios, como tú dices, que Dios no quiere que nosotros seamos destruidos, que seamos vencidos, que seamos derribados de ninguna manera. El Señor quiere que nosotros estemos siempre fortalecidos en Él y como buen soldado pelear la buena batalla. El apóstol Pablo dijo, he peleado, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Entonces, por lo demás, dice, me espera. O sea, había una recompensa. Entonces, y nosotros sabemos que hermano, aquí no es del quien empieza, sino del quien termina. O sea, hay que empezar, pero hay que terminar, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo eso nos enseña. O sea, no quedarte a medias, sino que al contrario, seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Y entonces también esperar la recompensa que ha de tener un buen soldado también, ¿verdad? Entonces, eso pues nos anima a nosotros. Puede tener en cuenta que hay mucho, como tú decías, David tenía, imagínate, 37 valientes. Y dentro de esos valientes, yo creo que si se hablarían de uno de estos soldados, porque se confrontaron ante enemigos que ahí sí que solamente alguien que tuviera la valentía, que fuera esforzado, que tuviera el coraje para poder venir y confrontarse ante el enemigo y vencerlo de la manera como ellos sabían usar su espada también. Entonces, eso, como te digo, nos insta a poder seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el tiempo se nos avanza tan rápido. Tal vez solo recapitulando, como decía, el tema es un buen soldado, eh, cómo ser un buen soldado. Resumiéndolo, como le digo, tener la palabra, la escritura y saber quién es nuestra autoridad, que es Cristo, ¿verdad? Nuestro Dios, ¿verdad? Y ahora las características, podría decir que ser decidido, o sea, no importar quién se enfrente, quién se pone enfrente nuestro. Y pues el propósito, ¿verdad?, es de que podamos resistir al diablo. O sea, Amén. esa es, los ataques del enemigo. Ese es el propósito de Dios, porque Él sabe que el enemigo está a cada rato y dándonos. Entonces Buscando. nos dice, no, yo quiero que ellos sean buenos soldados para que puedan resistir esos ataques del enemigo y así podrán vencer todo lo que podrán decir, soy más que vencedor. ¿Por qué? Amén. Porque no con mis propias fuerzas, sino que con la ayuda de Dios he podido, con las enseñanzas de mi capitán, con las estrategias de mi capitán, he podido vencer esta batalla, no por mis propias fuerzas, porque de lo contrario, de entradita ahí nos dan en la mera y ahí Bueno, nos quedamos ahí. Entonces, con la ayuda de Dios, con sus estrategias, las estrategias están en la palabra. Israel eh, es un ejemplo increíble, me emociona al hablar de ellos, porque es una figura para nosotros donde Dios les da ciertas estrategias, hasta estrategias parecen raras, por dice uno, pero es algo lógico, no va a una pelea, pero sabe Dios, así hazlo. Cante nada más y ellos se mueren todos. Y así. O sea, esas estrategias. Entonces, eso es lo que quiere Dios para nosotros, poder amén. buscar poder tener esto. ¿Para qué? Para poder vencer al enemigo. ¿Quiere terminar orando? Sí, yo creo que, pues bueno, el tiempo se nos ha ido, mis hermanos, y pues es una bendición, ¿verdad? Nosotros aquí nos emocionamos, ¿verdad? Porque yo creo que ese es nuestro deleite, nuestro deseo siempre poder traer la enseñanza de la palabra del Señor. Y creo que todos estamos en este camino, no importa, hermano, hermana, de qué manera caíste, de qué manera el enemigo vino y te vino a atacar. No estamos para juzgarte, no estamos para condenarte de ninguna manera, sino estamos para decirte que estamos para apoyarte, para animarte, para decirte que el Señor sobre todo está contigo y Él es el único quien puede levantarte, que la palabra siempre esté en tu mente y en tu corazón y que sobre todo también la fe, que no se apague la fe, sino que al contrario puedas fortalecerte en esa fe. Yo quiero darte eso en tu corazón y como te digo, solamente levántate en el nombre de Jesús, sigue hacia adelante, sigamos hacia adelante y como siempre hemos dicho, estamos para ponerle el hombro a quien sea, seguir hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Nosotros nos alegramos por nuestros hermanos que siempre están acá como pastores, pues nos alegramos por los jóvenes que siempre tienen ese buen deseo. Sé que la palabra es para todos.
pero creemos que especialmente pues dentro de los jóvenes hay una batalla. Sé que todos tenemos batallas, pero hay batallas constantes que al final de todo pues el Señor sabe el propósito por el cual entonces Dios nos permite tener de esta programación, porque si Dios lo pone, Él sabe por qué. Entonces quiero dejarles eso en su corazón. Vamos en esta hermosa hora a orar, vamos a pedirle al Señor, y ahí donde usted esté, en donde usted esté, si está en su carro, si está en su casa, en donde quiera que usted esté, yo le voy a pedir al Señor con todo mi corazón que el Señor sea quien lo levante, quien lo fortalezca, y a cada uno de mis hermanos que se conectaron, sobre todo en este caso a mi hermano Alberto. Es una bendición poder saber que estás ahí, mi hermano, una bendición. En el nombre de Jesús estamos para ayudarte, para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús te amamos, y pues a cada uno de ustedes que están ahí también les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Y pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este privilegio, y que el Señor bendiga su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios amado. Gracias, precioso, eterno y soberano Dios, por darnos siempre esta oportunidad, mi Dios amado. Gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que estamos aquí no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros lo podamos, no porque nosotros seamos capaces en sí, Señor, sino que sabemos, Padre, que usted es el único quien, Padre, nosotros reconocemos que todo proviene de usted, mi Dios amado. Yo le pido, Padre, que sea usted fortaleciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, detrás de estas cámaras, Padre, en sus casas, en sus carros, Padre, en sus trabajos, en donde quiera que estén, Padre. Yo le pido que derrame sus bendiciones sobre su vida, Señor. Aquel Padre que se ha debilitado, que lo fortalezca. Aquel que ha caído, que lo levante, Señor. Aquel Padre que no ha sido salvo, pueda ser salvo en el nombre de Jesús, Señor. Se lo pedimos, mi Dios amado, y como buenos soldados, Padre, estamos para ponernos el hombro, Padre, el uno con el otro, y sabiendo, Padre, que nuestras fuerzas, Señor, provienen de usted, Señor. Que usted nos da la capacidad, Señor, para poder seguir hacia adelante, Señor. Oramos por nuestro hermano Pedro, Señor, en el nombre de Jesús, que usted se glorifique en su vida, Señor Dios bendito. Y Padre, sobre todos aquellos hermanos y hermanas que se conectaron, a todos aquellos que siempre están atentos de esta programación, que sea siempre de bendición, que use siempre a mi hermano Timoteo, Padre, como joven, Padre celestial, y a mi hermano Pedro, Señor, sabiendo, Padre celestial, que el propósito suyo, Señor, ha de cumplirse en la vida de ellos, Padre, para pelear esa buena batalla como buenos soldados, Padre bendito. Ayúdelos, esfuércelos, y como Padre le pido por todos los de esta casa, Señor Dios bendito, que usted nos ha permitido pastorear, Señor, a fe y unción, como a todos, Padre celestial, en general, a toda la iglesia de Jesucristo, Señor. Bendiga a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos y a sus siervas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, mi buen Dios eterno. Amén y amén. Así es que Dios bendiga su vida, y nos miramos en una próxima.